Buen día, alumnos. Yo soy el doctor Roberto Tanús y hoy vamos a ver la clase de inmunosupresión o inmunomodulación para hablar con mayor precisión. Ustedes ya tuvieron las clases de histocompatibilidad, las clases de inmunología en general y también las clases de rechazo. Por lo tanto, acá nos vamos a centrar básicamente en las drogas inmunosupresoras. Como ustedes saben, estos son medicamentos que modifican la respuesta inmune normal del individuo y su indicación básica son las patologías autoinmunitarias tipo lupus, artritis reumatoidea, etc. En el trasplante de órganos, su uso, tanto solas como combinadas, permiten la prevención del rechazo por un lado y el tratamiento del mismo cuando éste se presenta, y a través del tiempo esta mejoría y esta mayor diversidad de drogas con distintos mecanismos de acción ha ido mejorando también los resultados del trasplante de órganos sólidos, a pesar de las diferencias de la histocompatibilidad entre donante y receptor. Otro concepto muy importante que tienen que tener de inicio es que tras el trasplante es muy importante conseguir un equilibrio entre el efecto inmunosupresor de los fármacos y la respuesta inmunológica del huésped, con el fin de evitar las infecciones oportunistas. Por lo tanto, antes de administrar una terapia inmunosupresora es necesario valorar la eficacia y la potencial toxicidad de las mismas, así como individualizar en ciertos casos el tratamiento. Igualmente, a esta altura de la evolución de los trasplantes, que ya lleva más de 60 años, no hay un consenso universal sobre el mejor régimen inmunosupresor a utilizar, más allá de todos los avances que vamos a ver que se fueron sucediendo. En este gráfico de el fantástico Fontana Rosa queda graficada la relación entre la inmunosupresión y el trasplante. Desde siempre, desde que se empezó con los trasplantes ya de piel, el tema del rechazo era el gran tema a vencer, y me pareció bastante interesante esta manifestación de Fontana Rosa respecto del rechazo, ¿no? Es el gran cuco en los trasplantes históricos. Hoy por hoy sabemos que hay otros cucos importantes que hemos ido aprendiendo a sufrir, como son las infecciones virales, como son la aparición de tumores a largo plazo, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta foto resume o hace una síntesis de lo que estamos viendo hoy. Como ven, hay factores que marcan pronóstico respecto de la evolución de un injerto renal en este caso. Vamos a aclarar acá que los tratamientos inmunosupresores son comunes a los trasplantes de todos los órganos sólidos, como ya van a ver en las respectivas charlas de trasplante de cada órgano por los especialistas a cargo. El rechazo agudo fue por años uno de los eventos inmunológicos que se lo marcó como uno de los generadores de pronóstico o de mal pronóstico a largo plazo. El rechazo agudo se presenta habitualmente dentro de los primeros días o los primeros 3 meses. Luego, como otro factor que marca pronóstico, es el rechazo crónico y también o nefropatía crónica del injerto, como así también el retraso de la función renal o DGF, que es el retardo en la función del injerto, que ya también habrán visto. Estas cuestiones son
muy importante es poder manejarlas tempranamente y poder resolverlas a fin de preservar una mejor opción a largo plazo. La morbimortalidad cardiovascular también marca pronóstico respecto del injerto renal, y acá es muy importante que, como ya van a ver más adelante, el rol de las drogas inmunosupresoras en cuanto a la toxicidad. Lo mismo pasa con el cáncer o la aparición de tumores con los inmunosupresores es lamentablemente muy frecuente a largo plazo, pero ya a partir, diría yo, del tercero o quinto año empiezan a aparecer cierto tipo de tumores que son a lo largo de 20 años llegan a un nivel de casi el 50-60% de todos los pacientes tener algún tipo de tumor. Y finalmente, otro factor muy importante a tener en cuenta es la compliance del tratamiento. La compliance o adherencia al tratamiento siempre se la ve como una miscelánea, sin embargo, es muy importante porque es bastante frecuente ver que los pacientes no cumplen acabadamente con el tratamiento en cuanto a respetar las dosis, las frecuencias o cuando se quedan sin medicamentos, etcétera, etcétera, y eso genera que los niveles de droga en el organismo tengan una alternancia muy grande con muchos periodos varios de subinmunosupresión, lo cual genera el desarrollo de rechazo crónico, por ejemplo. Este hecho, el de la no adherencia o compliance del tratamiento, hace perder a nivel internacional alrededor de un 15% de los trasplantes de órganos. Bien, en este gráfico podemos ver de los factores de riesgo o la evolución de los factores de riesgo a través del tiempo, de lo que hablábamos recién. Como ustedes ven, en la línea verde ven lo que es la necrosis tubular aguda o la TGF o la falla inicial del injerto, la IRA, y también ven que se produce dentro de este primer periodo el rechazo agudo, ¿cierto? Luego, fíjense en la línea naranja cómo evoluciona a través del tiempo el rechazo crónico del injerto, que a 5 años de trasplantado ya hay un 50% de pacientes que tienen rasgos histológicos de nefropatía crónica del injerto. En la línea celeste pueden observar cómo con el tiempo va aumentando la no adherencia al tratamiento, esto que hablábamos de la no compliance, y en la línea azul vemos la afectación a través del tiempo de la mortalidad o morbimortalidad cardiovascular y del cáncer. Cuestiones sobre las que ya vamos a volver. Bien, en este gráfico podemos ver de los factores de riesgo o la evolución de los factores de riesgo a través del tiempo, de lo que hablábamos recién. Como ustedes ven, en la línea verde ven lo que es. Bien, como hemos dicho, las drogas inmunosupresoras poseen efectos concretos y conocidos, ¿no es cierto? El efecto terapéutico, en el caso de trasplante de órganos, será la supresión del rechazo. Yo agregaría acá prevención y supresión del rechazo. En el caso de tóxico inmune, o sea, efectos emanados de su toxicidad, el cáncer y las infecciones, como ya hemos comentado. Y en el caso tóxico no inmune es la reacción anafiláctica que produce cada agente específico. Muy bien. Recuerden, cuando hablemos de inmunosupresión, dos conceptos que son importantes a tener en cuenta, y que es la sobreinmunosupresión, tener mucho cuidado porque eso genera innumerables trastornos, básicamente infectológicos,
y la subinmunosupresión, como hemos mencionado en el caso de adherencia, que generaba la presentación de rechazo del órgano, ¿no? A lo largo de los años, cuando nosotros iniciamos nuestros programas de trasplante, contábamos solamente con un par de drogas para el manejo de la inmunosupresión, la cual era la azatioprina y los corticosteroides, y estamos hablando de la década del 60-70. Bueno, estas drogas han posibilitado el desarrollo de los trasplantes de órganos, pero con los años se han ido agregando nuevas drogas con distintos mecanismos de acción, y hoy, como ven, tenemos prácticamente un arsenal terapéutico que ha posibilitado la reducción de los rechazos, por ejemplo, y un poco la mejoría a largo plazo de los trasplantes. Así que es muy importante saber que hoy, cuando hablemos de individualización de la inmunosupresión, estamos basándonos en la posibilidad de dispensar diferentes combinaciones de drogas para según qué tipo de caso se trate, como ya vamos a ver más adelante. A lo largo de los años, cuando nosotros iniciamos nuestros programas de trasplante, contábamos solamente con un par de drogas para el manejo de la inmunosupresión, la cual era la azatioprina y los corticosteroides, y estamos hablando de la década del 60-70. Bueno, estas drogas han posibilitado el desarrollo de los trasplantes de órganos, pero con los años se han ido agregando nuevas drogas con distintos mecanismos de acción, y acá tenemos graficado lo que decíamos en la diapositiva anterior. Fíjense ustedes que el inicio de los trasplantes allá por los años 60 y básicamente el inicio de los trasplantes con donantes cadavéricos y con protocolos de procuración, etcétera, etcétera, y todo esto que ya han visto en clases anteriores, a partir de los años 70, la incidencia de rechazo agudo era muy alta, un 80%, lógico, era el saludo del órgano ajeno al organismo, ¿no es cierto?, con un receptor. Entonces, contábamos solamente con azatioprina y con corticoides. En inicios de la década del 80 aparece un poderoso inmunosupresor, inhibidor de la calcineurina, que se llama ciclosporina, y que no solo modifica drásticamente la tasa de rechazos agudos, sino que permite el desarrollo de otros trasplantes que no sea el renal. Por ejemplo, a partir de la aparición de la ciclosporina aparecen los trasplantes ya en forma regular y con mejores resultados tanto de corazón como de hígado, como de pulmón y otros órganos. A lo largo de los años siguen apareciendo drogas como el tacrolimus, que es otro inhibidor de la calcineurina, primo hermano de la ciclosporina, pero 100 veces más potente que aquella y con diferentes efectos secundarios, en algunos casos clásicos, y que también fortalecen fíjense ustedes cómo la curva de la tasa de incidencia de rechazo va disminuyendo. En los años 90 y principios de los 90 aparecen otras dos drogas como el micofenolato mofetil, que es también un antiproliferativo parecido el mecanismo de acción a la de la azatioprina, pero con un mayor impacto inmunosupresor, y también un inhibidor del mTOR, que es el sirolimus o everolimus, que son drogas que también actúan inhibiendo la tercera señal del rechazo, y por lo tanto la combinación de todas estas drogas con los corticosteroides e incluso con algunas drogas que se utilizan como inducción, fíjense ustedes cómo ya a partir de la década del 2000 la tasa
de incidencia de rechazo agudo está entre el 15 y el 20%, sin dejar de mencionar que luego, en la década del 2000 y hasta el día de hoy, han aparecido nuevas drogas inmunosupresoras, pero la tasa de rechazos agudos se mantiene ahí en ese orden entre el 15 y 20%. Particularmente yo creo que es un poquito más alta, pero bueno, esto es lo que está descrito en la mayoría de los trabajos. Y acá llegamos a la síntesis de la clase prácticamente. Acá están todas las drogas inmunosupresoras de uso habitual en trasplantes de órganos, y si bien es cierto tienen distintos tipos de clasificaciones, me pareció la más práctica y la más efectiva clasificar estas drogas en dos grandes grupos. Un grupo son aquellos inmunosupresores utilizados en la inducción y otro grupo en el mantenimiento. Inducción es el tratamiento que se hace de inicio o pretrasplante o intratrasplante, e incluso continuando los primeros días de un trasplante, con una cantidad de drogas muy potentes, anticuerpos policlonales y anticuerpos monoclonales, cuestión de tratar de evitar al máximo la respuesta inmunológica del receptor. Esto se hace al principio solamente y luego se continúa con el tratamiento de mantenimiento, que si bien es cierto está instaurado desde el día 1, es el tratamiento que va a continuar a través de la vida del trasplantado. En el caso de inducción se usa en general una de las drogas que ustedes ven acá, y en el caso de mantenimiento se utiliza en general el triple esquema combinando distintas de las drogas que ustedes ven ahí como drogas de mantenimiento. Dentro de lo que son los mecanismos de acción de estas drogas, bien, los que no depletan, que ven allí en primer lugar entre las drogas de inducción, son anticuerpos monoclonales humanizados híbridos que son anti-CD25, o sea que trabajan sobre inhibiendo una molécula de membrana de los linfocitos conocidas como CD25, y con lo cual van a generar una inmunosupresión bastante específica. Y están las que depletan, o sea, las que atacan a toda la gama de linfocitos, porque tienen distintos puntos actúan sobre distintos puntos de la membrana que recubre el linfocito, como el OKT3, el ATGAM, la timoglobulina o el alemtuzumab como el kappa. Acá el OKT3 actúa más sobre CD3, es tal vez un poco más específico y podría estar vinculado más en un intermedio entre los que no depletan y depletan. La que más se utiliza es la timoglobulina, que casi ya es de uso universal, y tiene que ver su uso, tanto las que no depletan o las que depletan, cualquier droga que se utilice en inducción, tiene que ver si el paciente es un paciente de alto riesgo inmunológico o de bajo riesgo inmunológico, si es con donante vivo, si es con donante cadavérico, o si es un retrasplante o es un hipersensibilizado. O sea, en diferentes circunstancias se utiliza cualquiera de estas drogas como inducción. Hay algunos casos, algunos trabajos de algunos colegas que hacen sobre todo en retrasplante de pacientes hipersensibilizados, usan una o más drogas como inducción, lo cual es altamente riesgoso por las complicaciones que trae la sobreinmunosupresión. Y respecto de las drogas de mantenimiento, que son las que va a recibir el paciente
toda la vida mientras dure su injerto, tenemos en primer lugar a los corticosteroides, de los cuales se usan la metilprednisona o metilprednisolona. Los corticoides tienen su mecanismo de acción es inhibiendo la síntesis de interleuquina 1, que activan las células T cooperadoras, e inhiben la interleuquina 6, que activa los linfocitos B. También actúan inhibiendo el factor de necrosis tumoral y interferón gamma. Por lo tanto, interfieren en la respuesta inmune tanto celular como humoral. Es un gran antiinflamatorio, pero que también hemos aprendido que tiene algunas propiedades inmunosupresoras. Respecto de los esteroides, es muy importante saber que tiene muchos efectos adversos, como por ejemplo las infecciones, la obesidad, la osteonecrosis aséptica, la hipertensión arterial, hiperglucemia, dislipemia, úlcera péptica, el Cushing y a largo plazo miopatía, catarata, arteriosclerosis. O sea, como ustedes ven, hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de la relación entre la eficacia de la dosis, ¿no es cierto?, y la toxicidad de los inmunosupresores. Los corticoides, por ejemplo, en el caso de los niños, como afectan los cartílagos de crecimiento, suelen utilizarse durante un primer periodo y se trata de no solo minimizar, sino retirar los corticoides a mediano plazo. Las dosis de corticoides en general se utilizan una dosis de choque al inicio, conviviendo con la dosis de inducción de los medicamentos ya antes mencionados, que en general es de 500 miligramos y luego se va descendiendo y luego quedan con una dosis habitualmente de 0,5 a 1 miligramo kilo día el primer mes, para luego ir disminuyendo para el tercer mes estar más o menos con una dosis entre 4 y 8 miligramos por día. Tenemos la azatioprina, que es un antimetabolito. La azatioprina, que es un derivado imidazólico de la 6-mercaptopurina, inhibe la síntesis de purina y por lo tanto la proliferación de linfocitos T. Los efectos adversos de la azatioprina, básicos o clásicos mejor dicho, es la depresión medular, la colestasis intrahepática, las infecciones, como todos los inmunosupresores, y a largo plazo las neoplasias. Es una droga que se da en una dosis de 1,5 a 2 miligramos kilo día y luego del primer mes se mantiene con 1,5 miligramos kilo día. Es importante saber que la azatioprina prácticamente ha caído en desuso y hoy solamente se la utiliza cuando el otro antimetabolito, como el micofenolato, produce intolerancias, y entonces en esos casos, cuando hay necesidad de retirar el micofenolato, bueno, se puede reemplazar por azatioprina. Es una droga muy eficaz y que mantiene combinada muy buenos resultados, lo mismo que con los protocolos con micofenolato. Y ya estamos con el mofetil-micofenolato, que es el otro antimetabolito, que también tiene su acción en el ciclo celular, inhibiendo también la proliferación de linfocitos, tanto T como B. El micofenolato se utiliza a dosis de 1 gramo cada 12 horas o 720 miligramos cada 12 horas, según sea el micofenolato mofetil o el micofenolato sódico, que tiene una cubierta entérica que le permite su absorción intestinal y no en el estómago, como el micofenolato mofetil, y
tiene como efecto secundario, además de los ya conocidos, de infección, cáncer en el caso de sobreexposición, el efecto secundario tal vez más presente sea la diarrea y los trastornos gastrointestinales. También puede provocar depresión de algunos elementos de la médula ósea. Pasamos a los inhibidores de la calcineurina. Los inhibidores de la calcineurina son los más potentes inmunosupresores dentro de las drogas utilizadas en mantenimiento. Allí tenemos la ciclosporina y el tacrolimus. La ciclosporina, que fue la primera que apareció de los anticalcineurínicos, su mecanismo de acción es unirse a la ciclofilina, que es una inmunofilina. Este complejo inhibe la actividad de la fosfatasa alcalina y de la inhibe la actividad fosfatasa de la calcineurina, que participa en el control de la transcripción del ARN para la síntesis de las citoquinas, interleuquina 2 básicamente, inhibiendo la expansión clonal de células T. El tacrolimus hace lo mismo, pero en vez de unirse a la ciclosporina para bloquear la actividad fosfatasa de la calcineurina, lo hace a través de una inmunofilina intracelular, que es la FKB beta, que van a conseguir el mismo objetivo, es decir, inhibir la actividad fosfatasa de la calcineurina, por lo tanto inhibir la síntesis de interleuquina 2. Los efectos secundarios de estas drogas, de los anticalcineurínicos, tal vez son los que más habitualmente vemos. ¿Por qué? Porque en general todos los protocolos de inmunosupresión se basan en la presencia de un anticalcineurínico. Entonces allí vamos a tener efectos secundarios, digamos, muy concretos, que ya vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente con la ciclosporina tenemos hipertensión arterial, tenemos una nefropatía o una acción de nefrotoxicidad muy importante y conocida, hiperplasia gingival, y bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de cáncer, síndrome linfoproliferativo e infecciones. Lo mismo que el tacrolimus, pero el tacrolimus es tal vez más diabetogénico que la ciclosporina, y la otra característica del tacrolimus es la afectación neurológica, que puede ir desde temblores hasta convulsiones en algunos casos. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos respecto de las dosis y respecto de estar alerta a los síntomas que presentan los pacientes que reciben estas drogas. Estas dos drogas son dosables, y esto es muy importante porque según el dosaje de estas dos drogas van a ser los ajustes de dosis pertinentes. En el caso de la ciclosporina, se dosa, digamos, en el periodo valle o predosis. Si bien es cierto su mayor actividad es a la segunda o tercera hora de la ingestión de la ciclosporina, se mide habitualmente más confortablemente en predosis o valle, que es que debe tener un índice, o debe tener un valor al principio más alto, porque es donde se requiere una mayor inmunosupresión, que está entre el orden de los 250 y 350 nanogramos por mililitro. Luego del primer mes esto baja a razón de 200 a 300, y luego del tercer mes ya baja en el orden de 100 a 200 nanogramos por mililitro. En cuanto al tacrolimus, también se dosa. Los dosajes deben hacerse en
siempre en predosis y deben hacerse al inicio cada 48 horas la primera semana y luego se va espaciando una vez que ya tenemos estabilizada la presencia o la concentración óptima que necesitamos o que juzgamos en sangre. El tacrolimus, la dosis de inicio debe permitir la presencia de la droga en un rango de 8 a 12 nanogramos por mililitro y luego a partir del tercer mes ya se puede manejar entre 4 y 8 nanogramos por mililitro. Finalmente, los inhibidores del mTOR, perdónenlo de finalmente, los inhibidores del mTOR que inhiben la tercera señal, o sea, inhiben la fase de secreción de la interleuquina 2, por lo tanto, inhiben la expansión clonal, son es la rapamicina, que son el sirolimus, el everolimus, que tienen algunos efectos, digamos, favorables respecto de los otros inmunosupresores, como tienen algunas propiedades antivirales y eventualmente también anticancerígenas. En general estas drogas se usan también en combinación con un anticalcineurínico y esteroides, pero en general se usan más como switch cuando hay que suspender los anticalcineurínicos por algún motivo, sobre todo por nefrotoxicidad. En general se puede intercambiar por sirolimus o everolimus. Las complicaciones más frecuentes son dificultades en la cicatrización de las heridas, la dislipemia, que es tal vez la más importante junto con la proteinuria. Esta aparece en el caso que haya insuficiencia renal, de lo contrario es raro que aparezca, pero básicamente y muy peligrosa es la neumopatía por inhibidores de mTOR, que es una neumopatía restrictiva y en general mortal, pero por suerte se da en muy pocos casos. Finalmente, dentro de las drogas de mantenimiento tenemos el más nuevo, que lleva aproximadamente poco más de 10-15 años de uso, que es el belatacept. El belatacept es un bloqueador de la coestimulación, como ustedes ya vieron en la clase de rechazo o de inmunología. La coestimulación es lo que necesita para ponerse en marcha el mecanismo de respuesta inmune. Entonces, al bloquear la coestimulación, inhibe esa respuesta. El belatacept es una proteína de fusión que tiene como contraindicación puntual, si el receptor es seronegativo para virus de Epstein-Barr, no se le puede dar porque va a desarrollar síndrome linfoproliferativo, o sea, en ese caso está contraindicado, y es una droga pareciera que, si bien es cierto, no se tiene gran experiencia a nivel internacional. Es más, creo que Argentina es uno de los países donde más se utiliza belatacept. A nosotros nos está dando buenos resultados. Tiene una ventaja: si bien es cierto, al inicio se da una infusión intravenosa de 10 miligramos kilo día, los días 1 y 5, luego la semana 2 y 4, luego se da 10 miligramos kilo día una vez al mes, y como ven, luego del tercer o cuarto mes el paciente queda solamente con una infusión mensual intravenosa. Es muy cómodo, muy práctico, favorece el tema de la adherencia, y como efectos secundarios realmente, salvo algunos trastornos gastrointestinales menores, no, y obviamente teniendo la previsión de lo que hablábamos de la serología negativa del Epstein-Barr virus, en general hasta acá está dando muy buenos resultados. Llama la atención que su uso esté restringido a nivel internacional, pero bueno, iremos viendo con los años a raíz de que se
¿Por qué se trata esto? En el caso nuestro, hasta hemos tenido una paciente bajo régimen de Belatacept que ha sido madre 2 veces ya, y no hubo necesidad de suspender la droga ni de modificar, y sus hijos están perfectos. Muy bien, vamos a seguir con una pequeña mirada ahora en la diapo que viene respecto de dónde, una síntesis de dónde actúan estos inmunosupresores. Bien, como pueden ver acá, esto ya lo habrán visto cuando vieron la clase de inmunología, más probablemente cuando vieron la clase de rechazo. Eso es simplemente una síntesis muy breve. Esta es la célula presentadora del antígeno que trae presentando los péptidos de los antígenos HLA que se presentan a la membrana del linfocito T. Esta presentación es el inicio de la actividad. Acá ustedes ven que se activa la calcineurina y a través de su actividad fosfatasa se activa el RNA que va a producir la síntesis de interleuquina 2. Acá está el receptor de interleuquina 2, el que luego va a promover la liberación de las mismas citoquinas y van a generar la expansión clonal en el ciclo celular. Acá actúa los inhibidores de la calcineurina en la primera señal. Esto se conoce como primera señal. La segunda señal es lo que hablábamos, que es necesaria para que esta primera señal surta efecto. Necesita de la coestimulación, que repito es la segunda señal, y es donde actúa a nivel de interacción entre los CD80-86 y CD28 el Belatacept. Esta coestimulación permite que siga en marcha el proceso de estimulación de la respuesta inmune. Finalmente, la tercera señal, que es donde actúan los inhibidores del mTOR que ustedes observan allí, inhiben la secreción de interleuquina 2, por lo tanto inhiben la expansión clonal. Dentro del ciclo celular ustedes pueden apreciar la actividad tanto de la azatioprina como la del micofenolato, que es esa MPA que ustedes ven allí. Finalmente, ahí ven algunos, en este diapositivo, algunos de los anticuerpos monoclonales. Acuérdense que los policlonales actúan a muy distintos niveles de la membrana, y como monoclonales ven allí arriba el anti-CD25, que son el daclizumab y el baxilizumab, que es el más común que se usa dentro de los monoclonales como inducción, y aquí abajo al costado derecho el anti-CD52, que es el CAMPA, que es muy buen inmunosupresor como inductor, pero que se ha dejado de usar por razones que yo personalmente desconozco. Bueno, esta es una síntesis de el lugar donde actúan todos los inmunosupresores. Y esto es una síntesis de la diapositiva anterior, más simplificada, donde ven las 3 señales. La presentación a través de la célula presentadora del antígeno a la membrana del linfocito T de los antígenos HLA, primera señal, donde actúan la ciclosporina y el tacrolimus. La señal coestimuladora, o la segunda señal, donde actúa el Belatacept. Y luego la tercera señal a nivel de la secreción de interleuquina 2, donde actúan los inhibidores del mTOR, como el sirolimus, el everolimus, y finalmente el ciclo celular, que está inhibida esa proliferación celular por el mecanismo de acción, por el micofenolato mofetil y la azatioprina, donde ustedes pueden ver. Bien, cuando hablamos de optimización de la inmunosupresión,
y también hablamos de individualización de la inmunosupresión, pero cuando hablamos básicamente de optimización de la inmunosupresión, acuérdense que es el tratar con la mínima cantidad de droga necesaria para conseguir el resultado esperado, evitando los efectos secundarios, es decir, la eficacia versus la toxicidad, ¿no? ¿Y qué sería optimizar la inmunosupresión? Bueno, disminuir la incidencia del rechazo agudo al 0%. Bueno, eso pareciera un objetivo muy difícil de lograr, pero fíjense ustedes, como ya hemos visto anteriormente, que se ha podido reducir desde el 80% a un 15-20% la incidencia de rechazo agudo. Que no tengamos patología infecciosa ni neoplásica, esto sería fantástico. Por el momento se ha ido atenuando mucho esta complicación o esta toxicidad o este efecto secundario, pero sí todavía lo tenemos presentes a largo plazo, sin duda. Que no tengamos factores o no aumentemos los factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo lo hacen los inhibidores de la calcineurina, que son hipertensinógenos, etcétera, o productores de arteriosclerosis. Bueno, esto también sería un objetivo para optimizar la inmunosupresión, y que no haya nefropatía crónica del injerto renal. Obviamente el objetivo para optimizar la inmunosupresión más importante, ¿cuál es? El obtener tolerancia. Bueno, y si de tolerancia hablamos, tenemos la tolerancia inmunológica, que es la no reactividad frente a antígenos específicos, que se mantiene a través del tiempo, modelos animales. La tolerancia que nos ocupa a nosotros en trasplante es la tolerancia clínica, que sería la función normal del trasplante, y la ausencia de rechazo agudo o crónico en un paciente inmunocompetente al que se le retiró completamente la inmunosupresión. Y en esto ya el protocolo hecho hace muchos años por el profesor Starzl, con el uso de timoglobulina en aquellos tiempos y dosis máximas iniciales de tacrolimus, y luego retiró a los pocos meses y los pacientes no necesitaron más inmunosupresión. Fue muy poco pacientes realmente se hicieron tolerantes, y todavía no hemos conseguido, pero este sería digamos la tolerancia ideal, la tolerancia operacional o clínica, como se define. En lo que se está trabajando mucho y que se están mejorando resultados es en la tolerancia de mínima o probe tolerance, que así se conoce, que es la función normal de los trasplantes con dosis lo más reducida posible de inmunosupresores. ¿Y por qué esto tiene que ver también con las combinaciones de las drogas? ¿Por qué combinamos tres drogas? No solo por los distintos mecanismos de acción que tienen las drogas, sino también eso permite bajar la cantidad de cada una de ellas y buscar esto que conocemos como minimizar dentro de lo posible la inmunosupresión. Bueno, y como ven acá tenemos las dos fases dentro de los protocolos de inmunosupresión, que son la inmunosupresión de inicio o de inducción y la inmunosupresión de mantenimiento. Recuerdan la clasificación, que lo habíamos clasificado como drogas de inducción y drogas de mantenimiento. Bien, un protocolo se comporta de una inmunosupresión de inducción y la inmunosupresión de mantenimiento. En la inducción se utiliza o un anticuerpo monoclonal como el basiliximab o anti-CD25, es el más común dentro de los monoclonales para inducción, que actúa a nivel del receptor de interleuquina 2, como recordarán. Bien, este monoclonal se da una dosis de 20 miligramos el día 0 y el día 4 del trasplante, y se usan en los pacientes de bajo riesgo inmunológico. En el caso de los pacientes de alto riesgo inmunológico, o que tienen mayor tiempo de isquemia, o que tienen donantes con criterios expandidos, o que tienen al bajo título pero tienen anticuerpos anti-HLA, el receptor, en esos casos
se utiliza la timoglobulina o anticuerpos policlonales. El más usado obviamente es la timoglobulina, que se da en dosis de 1 a 5 miligramos kilo día durante, según la necesidad, 3 días hasta 7 días. Eso es la inmunosupresión de inicio o inducción. Siempre va acompañada con una infusión alta de metilprednisolona a razón de 500 miligramos. Luego ese corticoide se empieza a descender. La inmunosupresión de mantenimiento es la que comporta el triple esquema, que es la asociación de corticosteroides, un anticalcineurínico como base y finalmente un antimetabolito, un antiproliferativo como micofenolato mofetil o azatioprina. ¿Por qué individualización de la inmunosupresión? Porque, como ya más o menos se fueron dando cuenta, no es lo mismo hacer un tratamiento inmunosupresor a un paciente adulto que recibe un órgano de otro paciente adulto que tiene anticuerpos preformados, o a un paciente diabético, o para un doble trasplante como renopancreático o hepatorenal, o un niño. Entonces tenemos que saber combinar y saber utilizar todas las posibilidades que hoy disponemos para dar la mejor inmunosupresión posible con el menor efecto secundario posible. ¿Cómo lo hacemos? A través de la combinación de las distintas drogas y a través de los distintos protocolos, como ahora vamos a ver. Y como ven ustedes acá, ¿cómo definimos esa individualización? Se trata de adaptar el tratamiento inmunosupresor a las características demográficas, clínicas e inmunológicas del donante y receptor durante toda la evolución del trasplante renal. Como durante la evolución puede ir habiendo cambios y podemos ir modificando los protocolos de inmunosupresión, es importante tener presente este concepto. Entonces, esto simplemente muestra que el tratamiento inmunosupresor, como dice allí abajo, es dinámico. Entonces acá tenemos cuál sería el objetivo de todo esto que estamos hablando. Primero, conseguir la máxima supervivencia del injerto y del paciente con la mejor calidad de vida. Y segundo, minimizar al máximo la iatrogenia asociada al tratamiento inmunosupresor. Si bien esta es una diapositiva de Hariharan antigua, ya data de casi 20 años, este es el drama con el que nos enfrentamos en trasplantes de órganos. Es decir, todo parece andar bien los primero y segundo años del trasplante, pero como ustedes ven, ya al quinto año de trasplante, fíjense, esto no se ha podido modificar, la supervivencia de los injertos ya caen a un 70-60%. Entonces es muy importante el tema de la inmunomodulación, no tanto por su efecto inmunosupresor como tal, sino también en el de cómo combinamos y qué estrategias de inmunosupresión ponemos en práctica según los distintos casos para evitar causas de las pérdidas de los injertos por los efectos secundarios, como son la morbimortalidad cardiovascular, como es el cáncer y como son las infecciones, básicamente las infecciones a CMV y a poliomavirus sobre K. Entonces, algunos conceptos respecto de los protocolos actuales de inmunosupresión. Existen muchas combinaciones farmacológicas a punto de partida de que disponemos de nuevas drogas para combinar. Se progresó en el control del rechazo agudo y del rechazo tardío, como ustedes pudieron ver, se progresa en el manejo de las infecciones, se produce una mejora de la supervivencia de los pacientes y la función de los injertos, pero continúa todavía un
a una alta tasa de pérdida de trasplantes. Es importante este detalle porque la supervivencia de un injerto renal con donante cadavérico está en el orden promedio. Hay trasplantes que llevan 30 años de vigencia y están perfectos, y hay trasplantes que se pierden rápidamente, pero el promedio de un trasplante con donante fallecido está en el orden de los 15 años. Entonces uno tiene la expectativa de que duren mayor tiempo. Hay un importante índice de muertes prematuras con injertos funcionantes, y eso tiene que ver con lo que hablábamos de la morbimortalidad, tanto por factores cardiovasculares como por tumores. Acá simplemente mostramos un poquito el tema de la diversidad de categorías de un trasplante, de lo que hablábamos en las diapositivas anteriores, ¿no es cierto? Una cosa es el trasplante renal estándar, con buena compatibilidad, con buen donante, con buen tiempo de isquemia, digamos un trasplante que hoy diríamos de bajo riesgo inmunológico. El paciente de alto riesgo inmunológico, un hipersensibilizado, un retrasplante, el paciente, el trasplante renal infantil o trasplante renal pediátrico, que tiene también sus características, como hemos hablado, particulares, el trasplante renal con riesgo nefrológico, por ejemplo, hay glomerulopatías que recidivan con mucha frecuencia a nivel del injerto, el paciente con hepatitis del virus C positivo, en fin, hay distintos tipos de trasplante o de categorías dentro del trasplante renal que hay que tener en cuenta a la hora de establecer un programa o un protocolo de inmunosupresión. Por ejemplo, en el caso de un trasplante renal estándar o de bajo riesgo inmunológico, tendríamos la inmunosupresión de inicio o inducción. Fíjense ustedes que utilizamos, por ejemplo, como inductor un anti-CD25 como el basiliximab, un inhibidor de la calcineurina como el tacrolimus o la ciclosporina, el micofenolato mofetil. En algunos protocolos usan en su reemplazo los inhibidores del mTOR, pero ustedes tomen en cuenta ahí que el más clásico de todos es tacrolimus más micofenolato más esteroide. En el caso de usar inducción en un trasplante renal estándar, se usa un anti-CD25 como el basiliximab. Luego, como inmunosupresión de mantenimiento, queda con un inhibidor de la calcineurina más el micofenolato más los corticoides. En algunos casos hubo muchos trabajos y muchos intentos desde hace mucho tiempo atrás en tratar de eliminar los corticoides por los efectos secundarios a largo plazo, pero lo más que hemos conseguido es minimizar las dosis, y realmente en un poco o en un escaso porcentaje se ha conseguido suprimir directamente los corticosteroides. Y en el caso de la inmunosupresión de pacientes de alto riesgo inmunológico, como ustedes pueden ver, se utiliza la globulina antitimocítica o la timoglobulina como inductor, y luego como inmunosupresión de mantenimiento el tacrolimus, el micofenolato y los esteroides. Y acá tienen más o menos el registro estadounidense, que es, ellos hacen una cantidad de trasplantes muy significativa y por lo tanto marcan pautas, pero esto se replica a nivel europeo, a nivel sudamericano, a nivel asiático, y es más o menos cómo evolucionó el uso de los inmunosupresores para ver, para que ustedes vean cómo está más o menos homogeneizado el criterio a nivel mundial. Fíjense ustedes en la primera imagen de los inhibidores de la calcineurina, cómo a partir
del conocimiento o del inicio de uso del tacrolimus, ha empezado a caer el uso de la ciclosporina, y hoy el anticalcineurínico que se usa en el 90% de los casos es el tacrolimus. Recuerden que el tacrolimus es intercambiado por la ciclosporina en los casos que genere diabetes o que genere alteraciones neurológicas. Luego, recuerden, el anticalcineurínico es el inmunosupresor base de la combinación del tratamiento preventivo del rechazo. Se combina con un antimetabolito, recuerden, micofenolato o azatioprina. Fíjense ustedes cómo desde el año 95 el uso del micofenolato ha suplantado casi en su totalidad a la azatioprina por su mayor potencia inmunosupresora, porque tiene mayor actuación sobre los linfocitos B, y hoy se usa en un 90% de los casos como antimetabolito el micofenolato por sobre la azatioprina. Por ejemplo, un caso en el cual uno podría suponer o podría intentar reemplazar la azatioprina por el micofenolato, no solo con los trastornos gastrointestinales, y estos son muy importantes, sino también, por ejemplo, si hay una persistencia de infecciones por citomegalovirus, que el micofenolato es mucho más proclive a generarlas que la azatioprina. Fíjense ustedes, el tercer medicamento que se utiliza en estos esquemas son los corticoides, y vean ustedes cómo, a pesar de los intentos de disminución de las dosis y de su uso, etcétera, 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 todavía hoy más del 60% de los protocolos internacionales usan corticoides de dosis baja. Entonces, recuerden, tacrolimus, micofenolato mofetil y corticosteroides es el triple esquema clásico y básico. Vean ustedes, curiosamente, pese a haber sido muy prometedora su aparición de los inhibidores del mTOR, como el everolimus o el sirolimus, fíjense ustedes que no llegó a usarse nunca más allá del 20% de los trasplantes. Y finalmente, vean en los agentes de inducción cómo en línea oscura la timoglobulina ha suplantado prácticamente de manera muy concreta a los monoclonales, como el anti-CD25, que lo ven en línea verde, que es el basilizumab, y como ya casi nadie no usa inducción a la hora de poner un protocolo de inmunosupresión. Muy bien, esto es la base del tratamiento hoy de todos los trasplante cardíaco, pulmonar, hepático, renal, renopancreático, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay otros inmunosupresores? Sí, como vimos, el Belatacept, por ejemplo, reemplaza al tacrolimus o inhibidores de la calcineurina. Y en cuanto a inducción, o a pacientes que presentan rechazo humoral, vamos a ver que hay otras drogas que también entran a jugar en el protocolo o en el manejo de la inmunosupresión. ¿Qué hacemos con los pacientes hipersensibilizados portadores de anticuerpos anti-HLA? Por lo tanto, cross-match positivo e intrasplantables. Tenemos los protocolos o tratamiento de desensibilización. En estos casos se utiliza inmunoglobulina intravenosa, se utiliza un anti-CD20 muy potente a dosis de 372 miligramos por metro cuadrado, que se da, digamos que tiene un efecto de 6 meses y prácticamente plancha los linfocitos B, y que es el rituximab, que se utiliza en general para el tratamiento de los linfomas, y plasmaféresis. Se hace a días alternos rituximab y plasmaféresis. E inmunoglobulina intravenosa. Esto buscando eliminar o sacar de circulación
a los anticuerpos anti-HLA en el receptor. Es muy importante, sepan esto, son protocolos que en general se debieran hacer cuando tienen la posibilidad de un trasplante cercano, porque no dura para siempre la desensibilización por el tema de la memoria inmunológica. Otra situación en particular es que pasa como inmunomodular una embarazada. Bueno, hay que evitar el micofenolato mofetil, y también en general yo recomiendo evitar los inhibidores del mTOR, más allá de algún trabajo aislado que mostró algún parto, algún embarazo con feliz término bajo tratamiento con sirolimus, pero yo lo evitaría al igual que el micofenolato mofetil. Y finalmente, una cuestión que tenemos que tener en cuenta en estos tiempos de la pandemia es qué hacer o cómo manejar la inmunosupresión en los trasplantados COVID-19 positivos. En esos casos se aconseja, si bien es cierto, son todos trabajos, se darán cuenta por qué, muy nuevos, muy preliminares, con pocas casuísticas todavía, y muy iniciáticos. De esto que les digo ahora puede cambiar radicalmente mañana o pasado, y la semana que viene ser totalmente diferente. Bueno, pero en principio evitar la timoglobulina y el micofenolato. Y en el caso que se presente un COVID positivo en un paciente trasplantado, habría que bajar el 20% los inhibidores de la calcineurina mientras se dan los tratamientos, yo diría, los protocolos que se están intentando con hidroxicloroquina, citromicina. En el caso de enfermedad severa por COVID, solo se dejarían con 20 miligramos de deltisona, más los antivirales, más la hidroxicloroquina o acitromicina, recordando que el COVID-19 tiene una altísima infectividad, y de los infectados el 20% hace infección severa, sobre todo cuando se da en los inmunosuprimidos o en los inmunodeprimidos. Tiene una mortalidad del 5 a 10%, pero en el caso de los trasplantes aumenta la prevalencia y aumenta la morbimortalidad hasta un 25%. Por lo tanto, es una cuestión a tener en cuenta y que deberemos ir aprendiendo en función de esta pandemia que nos está sometiendo en este momento. Acá un poco vemos, como síntesis un poco, las causas de por qué se pierden los injertos, en este caso los trasplantes renales. Fíjense ustedes, en las columnas negras es por la muerte del enfermo, en la columna roja es por la nefropatía crónica del trasplante, y mucha menor proporción se llevan la mortalidad o la enfermedad vascular, o la no compliance, o la recurrencia de la glomerulopatía, o el rechazo hiperagudo, que casi no lo vemos ya. Y ahora vamos a revisar un poquito, también a modo de síntesis, el tema de la eficacia y seguridad de los fármacos inmunosupresores. Ustedes recuerdan, ya todo esto lo hemos mencionado, pero este esquema simplemente para que lo grafiquen un poquito más, ¿no es cierto? Las drogas, acá tienen la prednisona, que tiene prácticamente nulo impacto en necrosis tubular aguda o insuficiencia renal aguda, o DGF. Sí tiene buena acción sobre el rechazo agudo, no tiene acción sobre la nefropatía crónica, tiene importante acción sobre la morbimortalidad cardiovascular, casi nada con el cáncer, y sí tiene un gran compromiso con la adherencia del paciente a ser trasplantado. Recuerden ustedes, simplemente a modo de ejemplo, que una mujer joven que recibe un trasplante con dosis alta de corticoides enseguida tiene fase Q-singoide, y por ejemplo es una de las causas de que dejan el tratamiento, porque se ven feas, porque se ven gordas. Y bueno, por eso tiene que haber una muy buena interacción con el equipo terapéutico, que le tiene que ir explicando que eso es transitorio, etcétera, etcétera. Bien, respecto de los
anticalcinerínicos como la ciclosporina o el tacrolimus, ustedes ven que tienen una incidencia sobre el retardo de la función del injerto. ¿Por qué? Porque inicialmente la nefrotoxicidad de los anticalcinerínicos produce una violenta contracción de la arteriola aferente, con lo cual hay caída del filtrado, con lo cual hay oliguria, hay ira, hay retención de agua y sal, etcétera, etcétera. Luego, sobre el rechazo agudo, fíjense que es más potente el tacrolimus que la ciclosporina, pero los dos son de las drogas más potentes, son tal vez las más previsoras respecto a la nefropatía crónica del injerto, siempre y cuando se mantengan las dosis adecuadas. Tienen un impacto importante sobre la mortalidad cardiovascular y son también muy importantes en cuanto al desarrollo de tumores a largo plazo. Los inhibidores del mTOR tienen un efecto para la prevención del rechazo agudo también interesante, no así en la nefropatía crónica del injerto. En la mortalidad cardiovascular tienen poco que hacer y no desarrollan tienen más bien efectos anticancerígenos. Por eso, habitualmente cuando un paciente desarrolla algún tumor de piel o tiene antecedentes de haber sido portador de un cáncer antes de ser trasplantado, luego de cumplido el periodo que debe esperar libre de tumor, en general en esos pacientes se utiliza inhibidores del mTOR conjuntamente con inicialmente micofenolato y corticoides. Luego, los antimetabolitos tienen acción sobre el rechazo agudo y tienen acción sobre el desarrollo de tumores, ¿cierto? Y en el caso de los efectos cardiovasculares de los inmunosupresores, a modo de repaso, recuerden, la hipertensión arterial va de la mano de la prednisona, de los anticalcinerínicos, básicamente. La dislipemia se agrega allí los inhibidores del mTOR. El tacrolimus es menos dislipémico que la ciclosporina. En el sobrepeso se llevan las palmas los corticosteroides, y en cuanto a la diabetes, tanto los corticosteroides como habíamos hablado, el tacrolimus son los más diabetogénicos. Luego, tanto los inhibidores de mTOR como el micofenolato pueden producir anemia, y aumento de la creatinina o nefrotoxicidad es patrimonio casi exclusivo de los anticalcinerínicos por igual. En esta clásica diapositiva de Nankivel, otro australiano del grupo de Chapman, podemos observar cómo en la parte superior se ve la incidencia al principio más alta de rechazo. En oscuro está el rechazo agudo, en un poco más claro el rechazo agudo subclínico, y en más clarito el rechazo borderline, que en general debemos considerarlo como rechazo agudo y tratable. Por lo tanto, y como ven, al principio es donde tienen mayor incidencia y a lo largo de los años deja de presentarse, pero como ven en la parte inferior de la imagen, a lo largo de los años van apareciendo y maximizándose hasta llegar casi al 90% de 10 años el deterioro o la lesión crónica del injerto. Esta es una diapositiva clásica, pero muy importante porque nos enseñó a manejar el tema de la nefropatía crónica del injerto. Y siguiendo con este trabajo de Nankivel, aquí pueden ver ustedes el desarrollo de nefropatía crónica del injerto en protocolo de biopsias pautadas, digamos lo que se conoce como biopsias de protocolo, como a lo largo de los años el 50% de los pacientes tienen ya un grado 3 de compromiso de nefropatía a 10 años, y
casi el 100% tiene por lo menos a 10 años una leve nefropatía crónica, aunque sea de grado 1, que eso se traduce con atrofia tubular y fibrosis intersticial, lo que se conoce como IFTA, para que vean ustedes que lo de los anticalcineurínicos y lo de la senescencia del riñón y lo del impacto de los rechazos, a veces no bien tratados o completamente tratados, tienen su costo a largo plazo. Bien, y terminando con esta parte de nefrotoxicidad, que es muy importante, sobre todo porque, repito, los anticalcineurínicos son la base de los esquemas de inmunosupresión y son los que a largo plazo más dificultades conllevan respecto de los efectos secundarios. Estas formas de nefrotoxicidad pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Lo agudo se da en días y en general como factor predisponente para este caso de la toxicidad aguda es muy importante el donante. Tanto la hipotensión del donante como el donante pediátrico como el donante añoso son factores predisponentes, como ya vieron ustedes cuando tuvieron las clases de procuración. ¿Qué se hace en estos casos? Evitar los anticalcineurínicos durante la fase inicial o la primera semana, mientras está cubierto con una buena inducción con timoglobulina. Luego se inicia con los anticalcineurínicos una vez que el paciente recupera diuresis o empieza a bajar la creatinina. En el caso de la nefrotoxicidad subaguda de días o meses, bueno, el factor predisponente son los altos niveles de droga en sangre, por lo tanto hay que bajar las dosis de los anticalcineurínicos hasta lograr el dosaje adecuado. Y finalmente, en la nefrotoxicidad crónica, que es a partir de meses, de muchos meses, el factor predisponente es la nefropatía crónica o el rechazo crónico. El tratamiento es switchear tanto a inhibidores del mTOR o a belatacept, como ya hemos explicado anteriormente. El último párrafo de esta charla quería dárselo a la parte de tumores y trasplantes, porque estamos viendo con mucho que como hoy tenemos resultados o tenemos pacientes trasplantados de muchos años, bueno, estamos empezando a ver una variedad de tumores y se está trabajando mucho en cómo minimizar esta circunstancia. Entonces, siempre, como ustedes ya habrán escuchado en las clases preexistentes, hay un riesgo de recurrencia del tumor después del trasplante, de un trasplante preexistente. Están los tumores de baja recurrencia, como por ejemplo los linfomas, el cáncer de testículos, tiroides, como ustedes ven allí. Están los de recurrencia intermedia, que recurren hasta un 25%, que son los de cánceres de útero, tumor de Wilms, de próstata o de colon, y los cánceres de alta recurrencia, que recurren en más del 25% de los casos, que son cáncer de vejiga, cáncer de piel, cáncer renal sintomático, mieloma o sarcoma. Recuerden ustedes que el tiempo de espera entre que un paciente tuvo un cáncer y fue tratado hasta el trasplante, en ese periodo que no hay actividad tumoral, en algunos casos, para algún tipo de tumores que ya habrán visto en clases previas, es hasta 2 años y en otro hay que esperar por lo menos hasta 5 años. Y en esta última diapositiva ustedes pueden ver cómo es de importante el impacto del tratamiento inmunosupresor sobre el desarrollo del tumor en la población trasplantada. Fíjense ustedes que hay drogas como por ejemplo en los primeros 10 años el micofenolato, la ciclosporina combinada con el micofenolato, el tacrolimus combinado con el micofenolato. A 10 años ya hay un 30% de probabilidades de tumor o tumores acumulativos, digamos, en la casuística, pero a 15 años o a 25 años, ¿cómo aumenta
rápida, drásticamente la presencia de algún tipo de tumor. Si bien es cierto, en su mayoría son de piel, pero hay mucho síndrome linfoproliferativo y ya también estamos viendo mucho trasplante, mucho tumor de órganos sólidos, así que es muy importante tener presente el impacto de la inmunosupresión, como pueden ver ustedes acá en relación al cáncer. Y vean ustedes acá abajo donde dice SRL+, micofenolato o anticalcineurínico, es el inhibidor del mTOR, o sea, el sirolimus o el everolimus, que no desarrollan tumores. Es como una suerte de agente antitumoral. Por lo tanto, recuerden que habíamos mencionado que en el caso de antecedentes tumorales del paciente receptor, o en el caso que un receptor desarrolle, aunque sea un tumor de piel que se pueda sacar, sin embargo, esos casos hay que switchar y ponerlos a los pacientes con este inmunosupresor. Bien, finalmente, antes de irme, ustedes ven acá una hermosa imagen del tren de las nubes de mi provincia de Salta, que espero que los que todavía no la conozcan vayan a conocer. Quería dejarles el siguiente mensaje: estamos pasando un momento muy difícil con el tema de la pandemia COVID-19. Creo, esto es muy personal y muy particular, que estamos en los inicios, vamos a tener meses muy duros, así que por favor cuídense. Ustedes ya son casi médicos, instruyan a sus familias y a todos sus relaciones respecto de cómo deben cuidarse, y no se olviden básicamente que la distancia social, el uso de barbijo y el lavado de manos previenen casi en un 80 o 90% la infección de este virus. Un saludo y ojalá que la clase les haya resultado de utilidad.